En una ocasión le coge a Sócrates uno de sus discípulos, uno de sus alumnos, aunque bueno, a él le gustaba llamarles compañeros de estudio, le coge a Sócrates y le pregunta: oiga, maestro, oiga, Sócrates, ¿qué es un autodominio perfecto? ¿Cómo se consigue ese autocontrol, ese autodominio perfecto? Y Sócrates, la respuesta que le da es: un autodominio perfecto es siempre hacer lo que se debe, no lo que apetece. Repitámoslo una vez más: hacer siempre lo que se debe y no lo que apetece. Y bueno, en realidad, ¿por qué tanta importancia a esto del autocontrol, de la moderación, de la templanza? Que todos estos griegos, que todas estas escuelas filosóficas que surgieron a raíz de Sócrates, los platónicos o académicos, a raíz de Platón, que Platón era uno de sus alumnos más cercanos, los peripatéticos o aristotélicos, que venían de la rama platónica, como Aristóteles, alumno de Platón. Después los estoicos, los epicúreos, los cínicos antes todavía, a la misma vez que Platón, porque Antístenes, su fundador, era también, de hecho no era solamente uno de los discípulos de Sócrates, sino que era su favorito, ¿no? Como Jenofonte nos recoge en alguno de sus diálogos. ¿Por qué todos estos sabios, por qué todas estas escuelas, incluso después el cristianismo adoptando el autocontrol, la templanza, la moderación que recogían dentro del griego como sofrosine? ¿Por qué tanta importancia, ¿no? ¿Por qué todas estas vertientes de pensamiento o religión lo consideraban como una de sus virtudes cardinales? Y bueno, aquí los estoicos nos dan la respuesta con una de sus citas más famosas, en este caso de mano de Musonio Rufo, quien sería el maestro, el profesor de Epicteto, cuando él decía que si hubiera que juzgar lo que es bueno por la cantidad de placer que brinda, que nada, nada, nada sería mejor que el autocontrol. Y que por otro lado, si hubiera que juzgar lo que es malo por la cantidad de dolor que produce, nada sería peor que la falta de autocontrol. Y es que los humanos que nos hacemos llamar a nosotros mismos como seres racionales, al final somos de todo menos racionales. Somos unos grandes saquitos de emociones, como nos evidencia, por ejemplo, Daniel Kahneman, ese premio Nobel de Economía, que le dieron el Nobel como resultado de sus investigaciones. Se pasó toda la vida investigando los mecanismos detrás de nuestra conducta, el por qué en un momento tomamos una decisión, por qué tenemos un pensamiento, por qué tomamos esta conducta determinada. Y en ese bestseller que se llama Pensar rápido, pensar despacio, que te recomiendo encarecidamente, eso sí, tienes que ir con ganas, que recopila sus principales hallazgos, esos sesgos cognitivos, esa heurística, como a Daniel Kahneman bautizó, acuñó. Y él mismo, después de estudiar nuestra naturaleza, nuestros mecanismos de conducta, el porqué que hay debajo de nuestra toma de decisiones, él mismo nos acaba diciendo esto, ¿no? Acaba evidenciando que la mayor parte de las decisiones que tomamos no las tomamos con ese sistema 2 que ellos crean que bautizan como ese sistema racional, que piensa despacio porque procesa la información y luego toma la mejor decisión, ¿no? Y que al final el que más peso tiene en la ecuación, el que más determina nuestra conducta, las decisiones que tomamos, nuestros comportamientos, nuestras conductas, es el sistema 1, el sistema impulsivo, el que depende más de la emoción. Algo que otro de esos grandes maestros que desgranamos en la academia, como por ejemplo James Clear, otro bestseller con su Hábitos Atómicos, que también te recomiendo encarecidamente que leas si quieres saber más acerca de la conducta, de los hábitos, de cómo pulir tus propios comportamientos. Y él mismo recopilaba estudios en los que básicamente se nos decía que más del 50% de nuestros comportamientos los realizamos de manera subconsciente, es decir, que prácticamente los hacemos en piloto automático y que ni nos damos cuenta de que eso está ocurriendo. Y claro, teniendo esto en cuenta, pues bueno, podemos explicarnos por qué a pesar de nuestros intentos seguimos siendo perezosos, seguimos siendo envidiosos, seguimos siendo infieles, seguimos creando guerras y conflictos unos entre otros, seguimos robándonos unos a otros y a veces incluso podemos llegar a pensar que no tenemos remedio. Y el episodio de hoy es especialmente para darte esperanza y para decirte que sí que lo tenemos, que por supuesto que lo tenemos, pero que para ello tenemos que hacer un poquito de esfuerzo adicional, que tenemos que intentar cada día de ejercitarnos al menos, de poner conciencia en estos comportamientos, en el marcar una pausa antes de responder, al menos marcar esa pausa, dejar que la emoción
que la emoción se disipe un poquito y poner conciencia, poner un poquito de reflexión, especialmente cuando hay emociones fuertes, como cuando hay una pequeña o una gran turbulencia, especialmente cuando hay una gran turbulencia dentro de nosotros. No precipitarnos, no tomar las decisiones, ni siquiera no abrir la boca antes de haber reflexionado durante al menos unos segundos las posibles consecuencias de lo que vamos a decir en la otra persona, en el contexto y en nosotros mismos. Y además de marcar esa pausa tan común en nuestro ejercicio, en nuestro entrenamiento estoico de la proptosia, de ese marcar una pausa, pedirle los papeles a la representación, a esa percepción que se me está creando en la cabeza antes de actuar. La invitación que te quiero proponer hoy, para que te acompañe hoy, para que te acompañe el resto de la semana hasta el próximo sábado y especialmente para el resto de tu vida, es que cuando te visite esa llamada, ese impulso fuerte por tratar de conseguir, de alcanzar esa gratificación instantánea que tanto nos rodea en nuestro día a día, tan hiperestimulados, tan rodeados de placer superficial, de placer fácil de alcanzar, que recuerdes a Sócrates cuando al inicio del episodio de hoy ese alumno, ese discípulo, ese compañero de estudio, como le gustaba llamar a él, cuando le preguntaba acerca de qué era eso, de cómo se conseguía el autodominio perfecto, y que tú a ti mismo te recuerdes la respuesta de Sócrates y que te preguntes, ¿es esto conveniente? ¿Es esto lo que debería de hacer? ¿O es esto lo que me apetece? Cuando los griegos se ejercitaban tanto en el autocontrol, en la moderación, en la templanza, que lo metían todo, como decíamos antes, en ese concepto, bajo ese paraguas del término sofrosine, cuando lo consideraban una de sus 4 virtudes cardinales, cuando cada día hablaban sobre ello, filosofaban sobre ello, trataban de entenderlo mejor y se entrenaban, era porque eran especialmente conscientes del poder que eso tenía sobre ellos para permitirles alcanzar los logros que cada uno quisiera alcanzar en las diferentes dimensiones, en la interna, en la física, en la laboral y en la social, que son esas 4 dimensiones en las que también nos ejercitamos nosotros tanto en el reto como en la academia constantemente. Y quiero invitarte a reflexionar en qué tipo de persona te puedes convertir, qué logros podrías conseguir en cada una de esas 4 dimensiones, si desde hoy, cada día, en cada situación en las que esa gratificación instantánea, esos impulsos, esos apetitos que no convienen demasiado, a los que no deberíamos de hacer demasiado caso, nos vengan a visitar, vengan a llamar a nuestra puerta y tratar de llevarnos con ellos, ¿en qué persona podrías llegar a convertirte? Si en ese momento marcarse una pausa, si fuéramos capaces de hacer un poquito de espacio, crear un poquito de distancia, recordar esa pregunta de, oye, ¿esto es lo que conviene? ¿Esto es lo que debo hacer? ¿O es lo que me apetece, ¿no? Y realmente ejecutar, responder, comportarnos, actuar como nosotros consideramos ideal, ¿no? Al final, ¿en qué sociedad podríamos vivir? ¿Qué sociedad podríamos construir si cada uno de nosotros hace un poquito de esfuerzo en esa dirección e influyera a los que le rodean, ¿no? Fijémonos qué mundo podríamos llegar a crear si todos hiciéramos este pequeño esfuerzo a diario. Y bueno, esa es la invitación que hoy te quiero hacer para que te lleves contigo y especialmente que cada día trates de ejercitarte al menos en este aspecto del autocontrol. Y si quieres tener una pequeña guía, una pequeña ayuda, una pequeña palanquita que te lo recuerde, cada día mando un breve mail diario a la mañana, al amanecer, con algún mantra, con alguna frase, con alguna cita de uno de estos sabios, tanto pasados como presentes, de diferentes ámbitos, diferentes corrientes de pensamiento, especialmente siguiendo la filosofía estoica, pero no únicamente. Y si no lo recibes todavía y te gustaría hacerlo, puedes hacer en el link que vas a encontrar bajo este vídeo o visitando agustinblanco.com. O si quieres empezar a entrenarte desde ya con un poquito más de profundidad, allí también en agustinblanco.com podrás encontrar información acerca del Reto Estoico 126 o de la Academia de Kalokagatia, en las que tanto en uno como en otro cada día nos ejercitamos en esta dirección para cada vez estar un poquito más cerca de ese autodominio perfecto. Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Gracias una vez más por formar parte de esto. Y nos vemos tanto en la academia, en el reto, en el mail diario o aquí en el podcast Libertas el próximo sábado. Un abrazo y que tengas una feliz y provechosa semana. ¡Seguimos!